Capítulo 40. Deus vult homines agunt. El teléfono de Tenya volvió a sonar. Padre, una vez más. Lo envió al buzón de voz y bloqueó temporalmente el número por si acaso. Era la primera vez que Tenya ignoraba al hombre con una excusa tan pobre, pero Tenya quería un fin de semana sin sus padres por una vez, y si padre quería insistir en explicar lo que quisiera explicar en persona, podría aprender que los teléfonos eran buenos para otras cosas además de organizar reuniones, y el correo electrónico estaba bien para volcados de información largos. El hombre sabe dónde encontrarlo. En Hokkaido. ¡Guau! Uraraka aplaudió mientras comenzaba su viaje por la pendiente. Gracias de nuevo por esto, Yaomomo. Denki dijo efusivamente mientras saltaba del telesquí. Necesitaba un descanso después de una semana como esta. De nada, Denki, dijo Momo, colocándose frente a Tenya en el trineo. La reunión ejecutiva mensual de mi padre era en Hong Kong, por lo que el albergue nos estaba utilizando. Y las pistas son hermosas en esta época del año. Seguro que lo son, exclamó Denki, preparando su tabla de snowboard. Está bien, Tenya, ponla en marcha, dijo Momo con entusiasmo. Tenya hizo el gesto de chasquear los dedos enguantados, reproduciendo el sonido apropiado con su don justo antes de activar la fórmula que había construido. El lubricante ceroso que Momo había untado en la parte inferior del trineo se calentó lo suficiente para activarlo, y simplemente inclinándose hacia adelante comenzó el viaje hacia abajo. Normalmente, Tenya cuestionaría la sabiduría de aplicar lubricante exotérmico en la parte inferior del pequeño trineo, pero poder ignorar casualmente la gravedad realmente cambió la evaluación de riesgos para este tipo de cosas. El vapor arrastraba el trineo que rápidamente ganaba velocidad. Tenya agarraba con fuerza a su novia mientras se inclinaban como uno solo para sortear los pocos obstáculos de esta pendiente en particular. A esta velocidad, la comunicación verbal era imposible, así que cuando Tenya sintió que Momo soltaba su hombro de su abrazo, no pudo preguntarle qué locura estaba contemplando, solo prepararse para ello apretando aún más su agarre. Momo usó su don para expulsar su guante, un nuevo truco que había dominado, y lanzó un gancho hacia un árbol del que todavía estaban a 100 metros de distancia. Para cuando el gancho llegó al árbol, estaban mucho más cerca cuando se envolvió y ella tensó su brazo, resistiendo la inmensa fuerza centrífuga a través de la fuerza muscular pura mientras giraba el trineo, soltando la cadena con una risa, mientras el trineo corría directo hacia una enorme rampa helada, enviándolos a ambos por el aire. Como una idea de último momento, creó un nuevo guante para reemplazar el abandonado. Tenya y Momo se tomaron un momento para apreciar el paisaje mientras viajaban desde la montaña en la que se encontraba el albergue de esquí hasta la montaña adyacente. Tenya tarareó mientras examinaba el bosquecillo de árboles contra el que estaban a punto de impactar. Una pequeña ráfaga de fórmula de vuelo para ajustar el ángulo, una fórmula de cuchilla al frente, una barrera para protegerse contra las ramitas. Momo gritó mientras volaban a través de algunas ramas de árboles hacia una colina de nieve, haciendo la transición a un deslizamiento hacia arriba por la montaña con su impulso acumulado, y algunas ráfagas de fórmula de vuelo para una distancia adicional, logrando finalmente deslizarse hasta detenerse justo al lado del letrero que indicaba que la pendiente que acababan de ascender era para principiantes. Tenya se puso de pie, estirando un poco las piernas antes de darse cuenta de que no había soltado a Momo, bajándola suavemente después. ¿Hiciste que Todoroki hiciera esa rampa?, preguntó. Sí, dijo Momo, recogiendo el trineo e inspeccionando si tenía daños. Tenía curiosidad por saber si era posible hacer el salto. Ponerlo detrás de ese denso grupo de árboles es para que nadie más se choque con él. Eso encajaba. Por cierto, estamos 112 metros más abajo de donde empezamos, le informó Tenya. Creo que podemos regresar al albergue con otra rampa. De todos modos, los cálculos cuadraban. Tenya solo tendrá que usar un campo de fuerza para hacer una rampa lo suficientemente larga. Fantástico, dijo Momo, radiante ante la idea de repetir su hazaña de adrenalina. Se quitó un guante y comenzó a volver a aplicar una capa nueva de lubricante en la parte inferior del pequeño trineo. Honestamente, Tenya también estaba bastante entusiasmada con eso. XXXX. La clase se había reunido en el albergue para un almuerzo tardío, disfrutando de la excelente cocina preparada por los chefs empleados por el conglomerado Yaoyorozu. Varios miembros de la clase todavía parecían bastante desequilibrados por el lujo de un viaje gratuito de un día lejos de la escuela y los estudios laborales, pero si planeaban ser héroes profesionales exitosos, disipar ese tipo de ansiedad probablemente era una buena idea. Después, la clase fue a las aguas termales. Las instalaciones eran grandes, con una sola piscina grande que tenía un divisor, que claramente se podía retraer si se deseaba, y una dispersión de pequeñas piscinas privadas a varias alturas a su alrededor.
Temja se metió de inmediato en una que estaba significativamente elevada por encima del resto, accediendo a la consola y elevando la temperatura a sus 130 grados preferidos, no lo suficientemente alta como para quemarlo más allá de las protecciones innatas de su don, pero agradablemente caliente de todos modos. Cuando el agua llegó a hervir, observó al resto de los miembros masculinos de la clase acomodarse en la piscina más grande. «Ah, esto es genial después de toda esa nieve», declaró Mineta. «Esquiar apesta y nunca lo volveré a hacer». Ojiro resopló ante la declaración. «Tal vez te hubiera gustado más si no te hubieras estado hundiendo porque estabas demasiado ocupado mirando a las chicas. Apenas puedes distinguir nada debajo de esas gruesas chaquetas, hombre», agregó Zero. «Exactamente por eso nunca volveré a esquiar», dijo Mineta, asintiendo con determinación. Mientras tanto, Bakugo se acercó a la piscina de Tenja. «Eres demasiado bueno para sumergirte con el resto de nosotros, de Uchiha». Bakugo había comenzado a dirigirse a Tenja por su nombre alrededor del año nuevo, lo que Tenja tomó como que reconocía que ya no era un espigado. Tenja hizo un gesto hacia el agua que lo rodeaba. «La piscina grande no burbujea». Estaba mal fingir que el burbujeo se debía solo a los chorros de agua. Quizás. Pero Tenja recordaba haber visto a Bakugo poner sus manos en agua hirviendo antes, y no terminó con quemaduras importantes, por lo que probablemente estaba a salvo. TCH. Bakugo vocalizó antes de lanzarse a la piscina él mismo. Inmediatamente se tensó y se relajó, dejando caer por completo su hostilidad anterior. «Mierda, esto es genial. ¿Qué tan jodidamente caliente es esto?». Echó un vistazo a los controles antes de silbar. «Me quedo aquí». Tenja sintió. Endeavor tenía un jacuzzi que llegaba hasta aquí en su agencia. También era un pasatiempo favorito en la granja familiar para aquellos que tenían peculiaridades de calor. Estaba a punto de pedir un poco de leche fría. «¿Quieres un poco?». «Joder, sí», murmuró Bakugo. Cada 2 segundos, el agua estallaba con una pequeña explosión mientras el sudor de Bakugo se evaporaba antes de que pudiera acumularse en una grande. Tenja decidió ejecutar una fórmula de sonido bidireccional hacia la gran piscina, creando una ilusión de su logotipo en el punto de intercambio y filtrando las explosiones. «Estoy pidiendo bebidas, ¿alguien más quiere algo?». Tenja tenía una vista bastante buena de la piscina desde aquí arriba, por lo que podía ver a los otros chicos apiñarse alrededor del icono para responder. Las voces de la clase se superpusieron un poco, pero para cuando el asistente llegó para anotar el orden, Tenja pudo darle una lista ilusoria para copiar a una distancia segura de la piscina hirviendo. «Oye, Bakugo, ¿estás ahí?», preguntó Kirishima a través del altavoz del Don. «Sí, ¿qué quieres?», respondió Bakugo. La voz del señor Aizawa salió del túnel de sonido. «Examen sorpresa. ¿Qué están diciendo los medios sobre ti en este momento?». Bakugo frunció el ceño. «Estoy tratando de relajarme, idiota». «Bien. La maldita prensa todavía está tratando de decir que Mirko y yo estamos follando, pero finalmente están comenzando a sacar sus manos de sus pantalones y notar que estoy follando genial». «Feliz». Extasiado, respondió Aizawa secamente. «De Uchiha. Tú también». Tenja frunció el ceño. Era algo complicado de decir de forma sucinta, el análisis de los medios sobre mis acciones está por todos lados. El discurso que Netsume dio en la dieta se reprodujo en todos los segmentos de noticias de la noche, incluso en los que cubren toda la semana, y la mayoría de ellos ni siquiera mencionan que soy un estudiante héroe en lugar de un profesional completo. Esos programas pueden estar bastante divididos entre llamarme portavoz de Netsu y el próximo gran nombre en la ley de héroes. Tenja hizo una pausa y, como Aizawa no respondió, continuó. Los medios de noticias de héroes reales han estado mostrando algunas de mis acciones como compañero de AUX junto con Tokoyami, particularmente la toma de nosotros espalda con espalda entre esas multitudes conflictivas con AUX entrevistando de fondo. De hecho, las secciones de comentarios de Internet y las redes sociales parecen haberle estado dando a AUX una pequeña prensa negativa, retratándolo como alguien que se distrae fácilmente con caras bonitas y que necesita que sus compañeros lo rescaten. Todavía era pequeño, pero podría impedirle conseguir ese puesto número 1 en el próximo ranking cuando salga poco antes de que termine el año escolar en marzo. Fue una tontería, ya que pudo convertirse en el héroe número 3 sin un solo compañero, pero el recuento de acciones fue preocupantemente grande. Cuando Aizawa todavía no respondió, Tenja agregó la última parte, la menos relevante. También hay rumores en los tabloides de que soy un padre adolescente porque un reportero logró tomar una foto de mí acompañando a un lugar fuera del campus. Es cierto que la foto era bastante convincente al afirmar que Eri tenía solo 3 o 4 años, debido a la diferencia de tamaño.
Tem ya había recibido muchos comentarios de personas que solo lo vieron en los medios de comunicación que no esperaban que fuera tan alto. No dio el salto a padre adolescente, no es ridículo, pero emitir declaraciones sobre lo que dicen los tabloides sobre ti sin que una organización de noticias más respetable lo mencione primero era exactamente lo que los tabloides querían que hicieras, así que ignorarlo era el camino correcto. Bien, dijo el señor Aizawa. Midoriya, eres el último. ¿Qué dicen los medios sobre ti? Zero decidió contribuir antes de que Midoriya pudiera responder. ¿Qué no están diciendo sobre él? No voy a hacer una pregunta difícil durante su descanso. Solo lo mantendré alerta, respondió Aizawa, con un dejo de diversión en su tono. No me gusta insistir en eso, señor Aizawa, respondió Midoriya. Pero he visto a muchos que están convencidos de que All Might es mi padre, incluida esa gran exposición con citas muy convincentes de los estados financieros de Might Tower. Se rió débilmente. Sí, papá no estaba feliz con eso. Bakugo habló. ¿La chimenea está de vuelta? Todoroki añadió. Lo siento, no le dije a Inako que no publicara. Sí, eso sonaba como Kiketsuki. En la escuela secundaria, publicó una lista exhaustiva de quién estaba saliendo con quién, y solo una de cada 4 de esas aventuras amorosas enumeradas eran precisas. Tampoco dejó que eso le impidiera ponerla en el periódico de la escuela. Sí, dijo Midoriya ante la pregunta de Bakugo. Probablemente vendrá a los dormitorios el próximo fin de semana, está hablando de transferirse de nuevo a una de las oficinas locales, ya sabes, el tipo de cosas que desearía que hubiera hecho antes, me hice famoso. O me hice con una peculiaridad, si Tem ya estaba leyendo correctamente su pausa vacilante. Los parientes que salen de la nada una vez que un héroe se vuelve popular es un problema lo suficientemente común como para que se mencionara en las lecciones de Netsu sobre las amenazas típicas a la marca de un héroe. El señor Aizawa interrumpió. ¿Qué más se dice de ti? Midoriya se puso firme. Cierto. El fandom de All Might me acusa de ser un protagonista isekai. Tem ya se preguntó distraídamente cuál sería el título. No tenía un don pero ahora soy el héroe número 1. Sí, eso sonaba viable. ¿No estaba Shuji planeando entrar en el negocio de las novelas ligeras después de unos años como manager de héroes? A Midoriya ya lo estaban acusando de ser un protagonista de harem, podría funcionar. No es lo que quise decir con los medios, pero está bien, dijo el señor Aizawa. ¿Qué más? Soy el número 2 en la lista de estudiantes héroes prometedores de Ultimate Ranker, ofreció Midoriya. Una lista bastante autoexplicativa. Número 2 en la lista de All Might, número 11 en la lista de héroes Shoujo, número 5 en la lista de héroes Shounen, y Trekat me da un 5 de 5, ronronearía. Calificaciones por ser el más parecido a All Might, popularidad entre niñas y niños jóvenes, y. Tem ya no sabía nada de eso último. Accesibilidad, tal vez. Wow. El gato árbol solo me dio un 3 de 5. Eso es tan varonil, hermano, dijo Kirishima, impresionado. Bien, bien, dijo el señor Aizawa. Una cosa más que los medios están diciendo sobre ti. Eso fue sabio. Si repasaran todo lo que los medios estaban diciendo, estarían allí durante horas. Midoriya se detuvo. Hay ese programa de comedia que se burla de mí. Correcto, Denki relacionó eso con Tenya. Era un sketch que retrataba a Deku como alguien con muy poco entrenamiento que fue arrojado al agua profunda por un All Might senil, con un bastón, la espalda encorvada y que tosía regularmente un pulmón, que no podía comprender cuán peligrosas eran las situaciones en las que arrojaba a Deku, que estaba sobrepasado de sus posibilidades. Fue una parodia descarada, ya que el único consejo que All Might le dio a su estudiante personal fue una tontería como aprieta tus nalgas y grita aplasta. Lo cual era tan absurdo como se podía imaginar. Bien, si no fuera lo suficientemente consciente de tus propias redes sociales para no ver eso, me habría sentido muy decepcionado. Es importante estar al tanto de eso si quieres entrar en la lista de héroes, dijo el señor Aizawa. Se acabó el examen sorpresa, mi trabajo está hecho. El señor Aizawa se alejó de la piscina, se acomodó en otra de las piscinas más pequeñas y encendió los chorros de agua. Kirishima rompió el silencio que se instaló después de que el señor Aizawa se fue. Sí, ha estado emboscando a todos con eso todo el día. Supongo que como no teníamos nuestros teléfonos, no sintió la necesidad de atraparlos a ustedes 3 solos por eso. Eso explicaba por qué Momo estaba tan nerviosa después de que Tenya hiciera ese viaje al baño más temprano en el día. El asistente colocó una bandeja entera de leche fría en botellas de cerámica apenas al alcance de Tenya y lejos del agua hirviendo, antes de pasar a la piscina principal con las bebidas de todos los demás.
Pasándole una a Bakugo, Temja chocó las botellas con el normalmente irascible chico antes de beberla toda, tomando una segunda botella y bebiéndola con la misma rapidez. Eso dijo Tenja, como si eso lo explicara todo. Muy cierto, de cuchilla. Gritó Ida con agrado. Como dijo el señor Aizawa, los esfuerzos a medias no sirven. Al igual que los villanos pueden llegar en cualquier momento, o nos pondrá a prueba cuando menos lo esperemos. Solo si permanecemos alerta y actuamos como un héroe podemos superar esas pruebas aleatorias. Shoji asintió desde su posición apoyada en la pared divisoria al lado de la chica. Sí, ser un héroe no es algo que puedas quitarte como un uniforme. Es una forma de vida. Temja definitivamente no estaba de acuerdo con eso, pero hoy no era el día para discutir. Shoji se acercó y sacó a Mineta de debajo del agua a su lado. Por ejemplo, si uno descubre que el divisor no se extiende hasta el agua, proteger ese umbral es lo mínimo que un héroe puede hacer. Para enfatizar su punto, Shoji arrojó al pequeño héroe a la pequeña piscina más cercana a la que ocuparon Temja y Bakugo. Mineta emergió de la piscina, furioso. ¿Por qué debes aplastar los sueños de los hombres?, gritó al héroe con tentáculos. Guardarte todas las vistas elegidas para ti. Ten algo de orgullo. En serio, Hir puede escuchar todo lo que hace, ¿por qué cree que nadar debajo funcionaría? ¿Sabes?, dijo Bakugo con una sonrisa, tal vez deberíamos arrojarlo por encima del muro. Estoy seguro de que al menos Ears se pondrá como un dokidoki al respecto. La voz de Hir resonó a través del muro, captada por el túnel de sonido más cercano a ese lado. Así no se llama ese ataque. Deja de llamarlo así. Desde que Asido le dijo a Hir que usara su ataque de Arbeat Tremor en Kirishima diciéndole que le diera el viejo Doki Doki, se había convertido en una broma recurrente entre la clase. Hir, por supuesto, pensó que chocaba con su imagen de punk rock y se negó a aceptar el cambio de nombre. Las risas estallaron desde el lado de las aguas termales de la chica. Temja hizo todo lo posible por relajarse, apartando el futuro de su mente. Después de todo, la Dieta había aprobado una resolución el viernes para votar sobre la forma final actual del proyecto de ley de estatutos de la nueva era al final de la sesión del lunes, después de una última ronda de debate. Ox ya le había dicho que todos estarían preparados para ese momento, por si acaso. Temja había revisado su resumen para tener en cuenta todas las nuevas enmiendas y esperaba que eso fuera todo lo que necesitaba hacer al respecto. Si no, bueno, estaría a tiro de piedra de Olmig, por lo que no podría ponerse demasiado mal. XXXX. Así que eso es una multitud. Observó a Ox mientras Tenja y Tokoyami llegaban a un tejado con vistas al edificio de la Dieta. Temja sintió, observando la línea de la JSDF y la policía de Tokio, con cordones ya erigidos para mantener a la multitud a una distancia razonable. Es al menos 3 veces más gente que la semana anterior. Curiosamente, todos los amigos del presidente Anabata estaban entre la multitud. El señor Yotsubashi, la señora Kizuki, el señor Tomoyasu, incluso Heten. El señor Yotsubashi parecía tener un lugar de honor entre la multitud, hablando mientras estaba sobre un bloque de hielo elevado por Heten. Allí estaba papá en los escalones. No parecía feliz, le estaba haciendo un gesto a Temja para que fuera allí para conversar. Al activar el telémetro, Temja envió una fórmula de sonido bidireccional, formando la ilusión habitual de su logotipo frente a su padre para hacerlo evidente. «¿Hay algo que necesites decirle a la agencia AUX, sargento?», dijo Temja formalmente. «De todos los momentos para decidir revelarte, muchacho, elegiste ayer. Tengo algo importante que decirte». La voz de papá estaba furiosa de una manera que Temja nunca había escuchado antes. Normalmente, la ira de papá era fuerte y breve, pero estaba susurrando, resumando amenaza con cada palabra. «Estoy a tiempo», replicó Temja. Este no era el momento para ventilar desacuerdos familiares. Pero si él iba a empezar, no soy uno de tus soldados, no voy a viajar 200 kilómetros, cuando una videollamada o un correo electrónico bastarían. Ox dejó de fingir que ignoraba la llamada mientras jadeaba dramáticamente, sacando una familiar caja de comida rápida de su abrigo y comiendo un poco del pollo con palomitas de maíz que había dentro. Padre, farfulló, su ira incandescente por la falta de respeto. ¿Tú no eres, qué? ¿Por qué diablos haces, cómo? ¿Tú haces él, por qué? Su voz se fue apagando en incomprensibles oraciones parciales y preguntas. «Sargento», dijo Tenja, poniendo toda la autoridad que pudo reunir en la palabra. Las vocalizaciones cesaron. «Hoy soy un héroe. Tú haces tu trabajo y yo haré el mío». La pausa mientras padre digería esa declaración se prolongó. «Lo haré. Espero que haya valido la pena, muchacho». «Sin lugar a dudas». Temja respondió mientras cortaba la fórmula.
Eso estuvo jugoso, dijo Aux, guardando su caja de pollo para comerlo más tarde. Me pregunto qué quería decirte. Holgorio en la oscuridad, bromeó Tokoyami. Lo que sea que haya sido, no podría requerir tanto drama, dijo Tenja, molesto. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta la votación? Aux se encogió de hombros. 1 hora como mucho, pero podría ser en cualquier minuto. Tenja sabía cómo solucionar eso. Sacó su teléfono, cargó la transmisión en vivo de la dieta y la envió a su visor, guardándose el teléfono en el bolsillo después. El presidente Anabata está terminando su discurso final. Aux asintió con la cabeza, volviéndose hacia la multitud para vigilarlos. Solo hubo una manifestación, todas menos esta se cancelaron durante el fin de semana debido a la resolución aprobada para tener una votación final hoy. Aunque la mayoría de las agencias de héroes aprovecharon la reducción de horas para darles un descanso a sus trabajadores de todas las horas extras que exigían las manifestaciones, todavía había 3 agencias de las 10 mejores presentes para lidiar con cualquier alboroto: Aux, Endeavor y Headshot. Si bien Ryukyu no estaba esperando con un grupo de compinches e independientes en Midtower cerca, todavía era Midtower y presumiblemente All Mid podría ser convocado si fuera necesario. Endeavor incluso había decidido darle a este evento un poco más de seriedad que los otros disturbios potenciales que supervisó durante la semana anterior, renunciando por completo a la silla de jardín con calcomanías de llamas que solía vigilar a la multitud de manera muy visible, como si estuviera viendo a los niños en el parque. Según Todoroki, era parte de su iniciativa de imagen para recuperar la cima de la tabla. Dado que de repente era material de meme, estaba funcionando. La transmisión contó con algunos técnicos de sonido capacitados, ya que la voz del presidente sonó claramente desde los auriculares incorporados a su casco. Al final, la razón por la que deberíamos entrar en la nueva era es la misma razón por la que todavía la estamos discutiendo. Esta es la legislación que decenas de millones de personas exigen con todo su corazón. Han marchado y gritado por la libertad que esta ley les otorgará, y casi 100.000 de los más ardientes han viajado hasta aquí, esperando aplaudir personalmente a esos valientes legisladores que pavimentaron su brillante futuro en estos pasillos. Hagan lo correcto. Liberen al público de leyes obsoletas instituidas por políticos anti-extravagancia. Políticos cuyas opiniones, si se mantuvieran hoy, serían justamente condenadas por su intolerancia. No sean como ellos. Gracias. Después de un tiempo, el presidente Iraga hizo el último llamamiento a la oposición. El presidente del partido minoritario empezó, haciendo hincapié en la palabra minoría. Habla de la voluntad del pueblo, de la democracia. Dice mentiras a través de humo y espejos. Incita y enfurece a una minoría ruidosa, y en esa cantidad se ve la verdad detrás de sus palabras. Transhumanos, supremacistas de la peculiaridad, fetichistas de los villanos. Pronuncian con orgullo las palabras del terrorista Destro, como si fuera un gran visionario en lugar de un hombrecillo de palabras bonitas. Iraga señaló dramáticamente, y después de un poco de geometría mental, Tenja calculó que era la dirección a la multitud. Dice que la multitud está allí para celebrar, llámenlo por su nombre, intimidación. Piensa amenazarnos con una multitud acorralada, con policías, soldados, incluso héroes de pie para proteger la santidad de nuestra decisión de hoy. Esas no son las tácticas de un líder democrático, sino las de un demagogo. ¿Cómo va todo?, preguntó Aux distraídamente, encorvado en el aire. El presidente Iraga está dando su último discurso antes de la votación, explicó Tenja. Está acusando al presidente Anabata de amenazar a todos con la multitud. Ay. Quiero decir, lo creería, pero comentó Aux. Buscó en su abrigo y tomó otro trozo de pollo con palomitas de maíz para comer. ¡Qué banquete de oscuridad maloco! Tokoyami ofreció su propia opinión. Tenja tarareó en acuerdo mientras volvía a centrar su atención en el discurso. Iraga parecía estar siendo breve, ya terminando su discurso. Si se descubre que el presidente, escupió, ha organizado todo ese complot de asesinato. Este no es el tipo de hombre en el que se puede confiar para dirigir nuestro futuro, y su píldora venenosa de proyecto de ley no es diferente. Invita al caos y envalentonará a los villanos para que hagan alarde abiertamente de su poder, aterrorizando al público respetuoso de la ley y escondiéndose detrás de una negación plausible. No, un momento, seguía hablando. El presidente afirma que amenazar a la gente y perturbar la paz seguirá siendo ilegal, pero ignora que no es tan sencillo. En el pasado, cuando un conocido miembro de la Yakuza exhibía sus tatuajes en su territorio, el ciudadano japonés amante de la paz sabía que le estaban recordando porque pagaban dinero por protección. Por eso había leyes que prohibían exhibir descaradamente los tatuajes, por eso estaban prohibidos en los baños públicos.
En referencia a una ley ya derogada sobre un problema resuelto, es una estrategia audaz, veamos si funciona. Las peculiaridades son las mismas. Si un delincuente conocido hace unas cuantas explosiones o transforma distraídamente sus dedos en un cuchillo o lo que sea, eso es una amenaza, alardeando ante el público de su fuerza. Eliminar la ley más fácil para castigar a los alborotadores conocidos solo invitará a un resurgimiento de esas prácticas. La ley ya tiene innumerables excepciones para el uso responsable o involuntario, y si hubiera algún otro uso aceptable que necesitara su propia excepción, con gusto consideraría un proyecto de ley de ese tipo por sus propios méritos. Dada la experiencia pasada, en el mejor de los casos, haría de abogado del diablo para tales leyes. Este desmantelamiento de más de 70 años de cuidadosa elaboración de leyes no es una respuesta mesurada, que es lo que una y otra vez ha pedido el público japonés en las urnas. Su minoría vocal no puede cambiar eso, sin importar cuán fuerte se queje de tener que respetar la paz. Un final excelente para su posición. Por ruidosas que fueran las manifestaciones, seguía hablando en nombre del partido político más grande, con el 37% de los votos. Si la votación se producía siguiendo las líneas del partido, claramente fracasaría, pero en la última discusión de Tenya con Netsu sobre la legislatura, el director se aseguró de señalar cómo la enérgica oposición de Hiraga al proyecto de ley después del intento de asesinato estaba empezando a hacer que algunos de los miembros de su partido, que estaban más preocupados por el voto rural, consideraran romper filas, ya que ese grupo demográfico estaba abrumadoramente a favor del proyecto de ley, según los últimos estudios. La votación se está llevando a cabo, mencionó Tenya, lo que provocó que Aux comenzara a ponerse serio. Este es el momento de la verdad. Históricamente, la dieta japonesa era una legislatura bicameral, pero en la reforma eliminaron ese aspecto del gobierno. Esta votación sería la última palabra, ya que el trono imperial no podía ejercer su veto sin que nadie lo ocupara. Fue la razón principal por la que permaneció vacío durante tanto tiempo, más allá del final de la antigua dinastía. En teoría, Amaterasu podría nombrar un nuevo emperador o emperatriz, pero, como era de esperar de un espíritu de existencia cuestionable, no han ejercido ese poder, dejándolo en manos de una decisión de emergencia de la dieta, que solo puede hacerse después de una declaración de estado de emergencia por parte del primer ministro, o en caso de muerte del primer ministro. Pero los pensamientos de Tenya se han desviado del tema. Se estaban contando los votos y parecía que todo estaba bastante parejo. Algunos miembros del partido de Hiraga habían roto filas, pero ¿era suficiente? El portavoz de la dieta anunció el resultado final. Con 235 votos a favor y 230 en contra, los estatutos de la nueva era se han convertido en ley y entrarán en vigor el 1 de abril de este año. Un gong acentuó su declaración. Pasó, comentó Tenya, mientras la multitud aplaudía. Había suficiente gente viendo la transmisión en vivo como para que la información se propagara rápidamente. Supongo que estaré en la UA un poco más tarde esta semana para ese video, ¿eh? Dijo Aux. Nunca he estado, estaré a tu cuidado, mayor. Tenya resopló ante el mal chiste. Tal vez debería ser él quien tenga que escuchar las leyes explicadas en el video en lugar de Olmigt. Sería mejor la óptica con un héroe joven enseñando a un héroe viejo, o al revés. Se necesitaría investigación. Espera, podrían salirse con la suya haciendo una de las dos formas, o sería una manipulación demasiado transparente si enviaran diferentes versiones a las personas según su edad. Pediré su almuerzo favorito en la cafetería, señor, respondió Tenya secamente. Aux soltó una carcajada ante el chiste. Más en serio, algo parece extraño. Aux cambió de humor de inmediato, todo serio. ¿Qué quieres decir? Tenya miró atentamente a la multitud que vitoreaba, los cordones policiales y militares, y a los otros héroes. No estoy seguro. Padre ya no está allí, pero podría haber entrado. Y Seman parece tener las cosas bajo control, su empleador no parece feliz. Eso, no está bien. Aux tarareó mientras miraba al señor Yotsubashi. Tiene razón. Parece más sorprendido que feliz. ¿Qué piensas, Tsukuyomi? El mayor temor al final de un viaje no es el de las consecuencias, sino el de la ilusión. Afirmó Tsukuyomi. Sí, supongo que tiene razón. Dijo Aux, relajándose. Probablemente esté demasiado sorprendido de haber ganado como para estar demasiado feliz. Dale tiempo. Sí, eso tiene sentido. Tenya estuvo de acuerdo. No podían ver la celebración del señor Yotsubashi, ya que Heten llevó a su jefe, así como a la señora Kizuki y al señor Chikazoko a la limusina del CEO, estacionada a unas pocas cuadras del borde de la reunión. El resto de la multitud también comenzó a dispersarse, con el ánimo en alto. Aux frunció el ceño.
Soy solo yo. Algunos de los miembros de la multitud están enojados por la aprobación del proyecto de ley. La oscuridad se propaga a través de las sombras en presencia de la luz, opinó Tsukuyomi. Bueno, no entendí eso, admitió Aux. En japonés, Dark Shadow salió de la capucha de Tsukuyomi, traduciendo las palabras de su maestro. A algunas personas les gusta tener algo por lo que enojarse. Estaban listos para causar disturbios. Dark Shadow se rió entre dientes oscuramente. Suena divertido. Tsukuyomi empujó a Dark Shadow hacia abajo ante la expresión de sed de sangre, realizando algunos mudras para mantener al demonio sellado en el interior, que era algo que estaba desarrollando en las recientes clases sobre la imagen. Realmente funcionó bien, y fue bueno que Tsukuyomi mantuviera la práctica incluso cuando los civiles no estaban mirando. Aux examinó a la multitud de cerca, sus ojos siguiendo a cada civil enojado. Sí, esa chica con el kick del taladro se parece un poco a Rumi cuando los villanos se rinden en lugar de luchar contra ella. Nunca había visto eso en un civil en lugar de un villano, pero hay una primera vez para todo. Temja tosió. Creo que tenemos una cantidad sustancial de horas de entrenamiento acumuladas, señor. Parece un buen momento para comenzar con el atraso. Hubo un acuerdo para diferir esas horas acumuladas hasta que el alboroto por la factura se desvaneciera, pero ese momento era ahora. Sí, tiene razón. Estoy seguro de que Olmig tiene una habitación libre que podemos usar. Vámonos. Aux despegó y voló hacia la Torre Mig, dejando atrás la disolución pacífica de la multitud. XXXX. Aux había preparado una lección sobre los puntos más finos de cómo cambiar conscientemente los patrones de habla de uno al asumir una personalidad, por lo que los héroes solo necesitaban una sala de conferencia libre de Migtower en lugar de una instalación de entrenamiento real, y la administración de la torre estaba feliz de ofrecerla sin que Olmig tuviera que involucrarse. Normalmente, esto requeriría una tarifa de alquiler, pero Olmig había instituido una política que renunciaba a tales cosas cuando sus estudiantes no estaban involucrados. Ahora que lo pienso, Olmig mencionó en una clase justo después de las pasantías que sus identificaciones duales permitirían una habitación de invitados en Migtower si alguno de ellos se encontraba en el área. Tengo que saberlo, dijo Aux de manera femenina. ¿Cómo mantienes tu cabello tan brillante? Siempre tengo esta cosa azotada por el viento, que les encanta a los jóvenes lindos, pero tu cabello siempre mantiene esa cosa engominada hacia atrás. ¿Es algún gel para el cabello de soporte personalizado? Temja se burló mientras equilibraba su silla en una pata, usando sus piernas que tenía sobre la mesa para mantenerse firme. TCH. No es nada. Solo una mierda de las que se venden en los estantes. Mantener una personalidad era difícil, pero ser un criminal duro de Bakugo de marca desconocida era su tarea actual. Sí. Gorgeo Tokoyami. Me dijo que es solo un gel para el cabello estándar de grado héroe, ideal para mantener los peinados locos en su lugar. Lograr que Tokoyami actuara alegre y servicial fue toda una tarea, pero a estas alturas se las arregló para poder activar el modo Genki cuando lo necesita, que actualmente es solo durante el entrenamiento. Normalmente no está clasificado para vientos de alta velocidad, pero cuando es corto y se peina sobre la cabeza de esa manera es suficiente. Ya veo, dijo Aux, abriendo mucho los ojos para examinar el corte de pelo de Temja. Tendré que estar atento a mejores cosas. Encontrar buenos productos para el cuidado del cabello es muy difícil. Tengo algunas plumas allí, ya sabes. Eso me recuerda, escupió Temja, ¿qué demonios pasa con esa foto que le diste a Eri? ¿Te llevaste bien con ese villano del cambio de sexo o algo así? Sí, dijo Tokoyami, señalando dramáticamente. Nos dijiste que la foto tuya de niña era de un villano. ¿Qué pasa? Aux hizo un sonido tierno mientras se alejaba de la ira fingida. Oye, no seas malo conmigo. Bueno, puede que haya mentido un poco. Rorim trabaja de nuestro lado, pero son un gran secreto. SHHH. TCH. Conocerlos es algo que vamos a tener que hacer, entonces. ¿Planeaba soltarnos esa mierda así como así? Temja se quitó el casco para limpiarse el sudor de la frente. Actuar tan agresivo le estaba haciendo sudar. Tara. No. Conocí a tus padres, pajarito. Solo uno tiene cabeza de pájaro, así que no hay forma de que tengas uno después de que Rorim haya terminado contigo, explicó Aux, haciendo un gesto enfático con los brazos mientras dejaba sus alas quietas. Por eso tengo el pelo rojo cuando soy niña, mi madre era rubia pero mi padre era pelirrojo. Rorim cambia cosas así al 100%. Pero serás súper linda incluso sin pico, ya verás. Temja pensó en lo mucho que se parecía a su propio padre. Entonces estás diciendo que voy a ser un camarón después de que me golpeen con eso, afirmó Temja.
Vete a la mierda con esa mierda. Tenja también hizo girar los dedos de su mano izquierda, la señal acordada para cuando decían algo solo, para mantenerse en el personaje e ignorarlo por completo en lugar de solo corregirlo. Vamos, será divertido, dijo Tokoyami, ya que era su turno de hablar. Las reglas para este ejercicio de entrenamiento eran flexibles, pero no se le permitía quedarse callado. Oye, ¿crees que podemos hacer que algunos de nuestros compañeros de clase participen? Podríamos hacer una fiesta. Tokoyami se retorció los dedos ante toda la declaración. Oh, Dios mío, eso es genial, declaró Aux, ignorando la señal de Tokoyami. Sé que Ed Heshod ya sabe sobre Rorim, podríamos hacer que tu chica, no, tu novio participe en esto fácilmente. Diablos, no, replicó Tenja. Fue sorprendentemente liberador ignorar las posibles consecuencias de responderle al jefe. No hay forma de que eso salga bien. De repente, una de las alarmas de Migtower sonó. El comportamiento afeminado de Aug desapareció al instante, su voz era toda profesional. Se acabó la fiesta, afuera. XXXX. Les tomó bastante tiempo salir de la Migtower desde la sala de reuniones privada, al menos era mucho cuando los segundos importaban. 4 impactos masivos resonaron desde afuera, y lograron salir de una de las ventanas de acceso de héroe justo a tiempo para ver el último, una gigantomachia lisiada volando a través de una nube por un tremendo impacto que solo podía ser de Ol, señor Yotsubasi. El CEO estaba allí, con su don inflando su cuerpo en una medida mucho mayor de lo que Tenja había visto antes. Se estaba riendo, y Shigaraki, aprovechando la distracción, cortó más baba de disformidad y desapareció. Supongo que nos perdimos la acción, dijo Aux. Voy a ver si puedo encontrar dónde aterrizó el grandullón, ustedes dos hablen con el nuevo justiciero. Estoy seguro de que fue solo defensa propia. Aux voló tras Gigantomachia a toda velocidad. Tenja se acercó al ejecutivo furioso, que estaba comenzando a calmarse. Señor Yotsubasi, el peligro ha pasado. Si pudiera dejar de usar su don y venir conmigo, podemos obtener su declaración para el informe policial. Las risas del señor Yotsubasi se detuvieron. ¿Y si no lo hago? Esa nunca es una buena pregunta para escuchar. Entonces será acusado de vigilantismo y uso público de su don, y se convertirá en un villano, respondió Tenja. Ahora, nadie quiere que eso suceda, así que déjenos hacer nuestro trabajo y no se complique las cosas. Difícil, repitió el señor Yotsubasi. Difícil. El ejecutivo comenzó a reír. Lo que es difícil es tratar de salvar el plan que usted arruinó por completo. ¿De qué estaba hablando? Señor Yotsubasi, necesita calmarse. Me robaste mi ejército, Silver. Acusó el señor Yotsubasi, señalando a Tenja. Rata traidora, tú y Trumpet dijeron que solo estaban alborotando más a las tropas, pero eso fue una maldita mentira. El señor Yotsubasi se lanzó hacia adelante, su enorme puño negro se hizo aún más grande para atacar. Sin embargo, fue torpe, y Tenja simplemente se apartó del camino con solo un pequeño ajuste a su fórmula de vuelo. Ante el ataque, Deku y Tsukuyomi también saltaron, cada uno atacando con sus poderosos golpes ofensivos. El enorme ejecutivo ignoró por completo los ataques, chorros negros de energía salieron disparados en el punto de impacto y arrojaron a ambos cero lejos. Deku impactó a Migtower y creó un pequeño cráter, mientras que Tsukuyomi fue arrojado a la fuente que milagrosamente evitó el daño hasta ahora. Tenja continuó esquivando los torpes pero engañosamente rápidos ataques. Esquivar hacia atrás solo lo llevó a disparar el ataque como más energía negra, pero el ejecutivo carecía de la habilidad de lucha para redirigir el impulso de un ataque fallido, por lo que Tenja se agachó y se movió mientras contemplaba un plan de ataque. Esa liberación de energía refleja hace que la mayoría de las rutinas de ataque normales de Tenja sean ineficaces, y ganar distancia para hacer uso del rifle aumentaría enormemente el daño colateral. Su ataque a distancia ya rompió la puerta principal de Migtower, lo que fue una hazaña impresionante de destrucción dado lo avanzados que eran los materiales. Pausa. Pausa. Primero cambia la factura, dijo el señor Yotsubasi entre ataques. Luego trajiste a la rata. Juntó sus manos en una palmada, pero Tenja volteó al hombre para usar su propio volumen como cobertura contra el ataque explosivo. Hiciste que todo fuera todo sobre ti. El bruto cambió a intentar agarrar a Tenja, lo que era mucho más difícil de evitar dada la inmensa fuerza del hombre. Las cuidadosas ondas eran mucho más peligrosas que los golpes imprudentes que favorecían antes. El látigo negro arremetió desde arriba, envolviendo las extremidades del hombre en cantidades que Tenja nunca había visto antes de Deku, lo que le dio tiempo a Tenja para calcular una fórmula de espada de una forma inusual.
Con un movimiento de su brazo, Temja probó el golpe retributivo cortando el tendón de Aquiles del señor Yotsubashi, la fórmula de su espada leyendo alrededor de la pierna del hombre. El señor Yotsubashi gruñó cuando rompió los látigos que lo ataban. Una lanza de energía negra se disparó hacia Temja a pesar de que la herida estaba en el lado opuesto. Temja se había preparado para la posibilidad, pero maldijo cuando la lanza impactó la fórmula de la espada, rompiéndola y haciendo que se desperdiciara todo el presupuesto de la fórmula. ¿Qué tan consciente fue esa reacción? El señor Yotsubashi intentó abordar a Temja, arrojando su cuerpo hacia adelante y hacia abajo mientras las opciones de movimiento de Temja eran limitadas. Con la misma mejora de reflejos que se utilizó para esquivar el ataque de represalia, Temja maniobró alrededor de las piernas del ejecutivo y se posicionó de manera que cualquier ataque a distancia tuviera un respaldo en la ahora bloqueada Torre del Poder. Las contraventanas blindadas deberían limitar el daño. Temja descolgó su rifle mientras examinaba sus alrededores. Tsukuyomi había hecho la transición para mantener alejados a los civiles, mientras que Deku había comenzado a hablar con otros héroes que llegaron poco a poco, discutiendo con ellos antes de enviarlos a ayudar a Tsukuyomi. Ninguno de ellos debe haber tenido peculiaridades que fueran útiles en la batalla. A lo lejos, flotaban glaciares masivos y se podían ver destellos de fuego. Ahora bien, ¿cuál era el alcance de esos rayos de represalia? Una salva de disparos explosivos básicos reveló que los 15 metros aproximadamente no eran lo suficientemente lejos. Temja esquivó cada rayo y dejó que se estrellara contra la armadura de Migtower. Desafortunadamente, la energía negra también actuó como armadura, y el villano boca abajo los ignoró. Con un temblor explosivo, los puños del señor Yotsubashi se estrellaron contra el suelo, haciendo que todos los edificios cercanos se balancearan con la fuerza. Como esto era el centro de Tokio, aguantaron bien. El cordón circundante que los héroes estaban erigiendo tropezó un poco, pero también se recuperaron rápidamente. Como ni siquiera tocaba el suelo, Temja subió la apuesta e intentó penetrar las barreras con una de las suyas, aplicando una fórmula de espada a una bala y disparándola. A pesar del generoso presupuesto de poder asignado a esa espada, la bala fue detenida en seco por la energía negra del Kirk del señor Yotsubashi. Me pregunto qué te ofrecieron por tu traición, dijo el ejecutivo, su voz se escuchó claramente a pesar de la distancia. Lo que Trumpet le ofreció. El plan era perfecto. Todo lo que Destro quería, contenido en las garras de un movimiento 100 veces más grande. Destro. Traición. Temja realmente esperaba que el señor Yotsubashi comenzara a hablar con sentido pronto. El gigante comenzó a levantarse. Tal vez hablaría más claramente si Temja comenzaba a incitarlo. ¿Sabes? Comenzó, y el ejecutivo abortó cualquier ataque que fuera a usar a continuación. Se me ocurre que nadie me dijo nunca tu nombre en clave. La cara del señor Yotsubashi se ensanchó en estado de shock. El señor Anabata es Trumpet, la señora Kizuki es Curious, el señor Chikazoko es Skeptic. Incluso mi padre tiene ese estúpido nombre de bodo. Sé que todos ustedes son demasiado mayores para los nombres en clave, pero usan los otros, así que deben tener uno. ¿Cuál es? Porque padre decidió llamarse a sí mismo Ryot estaba más allá de la comprensión de Temja. La disciplina era algo muy querido para él, y elegir una que estuviera justo al borde del caos era un anatema para eso. Era dolorosamente tenso. Temja resistió el impulso de encogerse cada vez que lo escuchaba. ¿Qué? La voz del señor Yotsubashi era demasiado tranquila para escucharla, pero la palabra de 2 sílabas era fácilmente discernible por los movimientos de sus labios. Te han reclutado en mi ejército, desempeñaste tu papel en la liberación y ni siquiera sabes quién soy. En este momento, eres un villano de rango A, respondió Temja. Netsu instituyó la clasificación él mismo. Entonces necesitaré algo para poner en el papeleo, y de alguna manera no creo que te guste lo que se me ocurriría, Testo Taku. Yo soy Redestro. Rugió Redestro, líder supremo del Ejército de Liberación de Meta. Finalmente, todo empezó a tener sentido. Bueno, excepto la parte en la que aparentemente los padres de Temja eran miembros de una célula terrorista secreta y nunca le dijeron a su hijo sobre eso, pero eso se puede desempaquetar más tarde. Redestro continuó. La visión de mi abuelo se hará realidad, y esa visión será pintada con la sangre de los traidores. Tu sangre. Como Temja había temido, en lugar de lanzarse hacia adelante, Redestro disparó una ola de energía negra. Afortunadamente, Temja no estaba donde parecía estar, ya que se había movido dejando una imagen desplazada detrás durante la conversación. Las contraventanas de la torre Mig se doblaron y deformaron por la fuerza, pero no se rompieron. Temja todavía saltó hacia arriba y volvió a caer, para crear la ilusión de que lo había hecho lo suficientemente rápido como para evitar el ataque.
Entonces estás emulando a Destro, y de alguna manera esto requirió que el proyecto de ley fallara. Temja comenzó, agachándose para que su imagen casi evitara la segunda ola de energía. Continuaré su trabajo, insistió Redestro. Cuando la opción pacífica falló, no habría habido otra opción que tomar el gobierno por la fuerza, reuniendo a millones para apoyar mi toma de posesión, y el Japón liberado se convertiría en un paraíso para los dotados, donde las superpotencias podrían florecer. Lo único más ridículo que un plan que fallara por una razón tan estúpida era el hecho de que Tenja pudiera seguir la lógica. Así que te traicioné porque mis esfuerzos aseguraron que la opción pacífica para lograr tus objetivos tuviera éxito. Con la opción pacífica exitosa, ya no puedes comandar los números necesarios para tu golpe. Sí. Redestro lanzó otra ola, y Tenja saltó a un lado para permitir que la imagen evitara la ola más alta pero más estrecha. Ni siquiera se cortó esa vez, lo que fue otro indicador de que Redestro estaba lejos de ser un combatiente entrenado. Se suponía que ibas a fracasar. Trompeta lo sabía, Bodo lo sabía, traicionaste a tu maestro. Hiciste un juramento cuando emitiste por primera vez el saludo de la liberación, y lo traicionaste. Tenja, resopló. Y un sacerdote me ungió al nacer. ¿Y qué? No soy católica, y tampoco te he hecho un juramento. Tenja hizo el saludo de la liberación en tono burlón. Incluso un niño de 7 años puede copiar lo que hacen los demás, ¿sabes? Deberías saberlo, fue entonces cuando hice por primera vez este estúpido saludo. Así que sí, fui a los mítines, aplaudí cuando era apropiado, grité plus ultra a todo pulmón y como las estúpidas galletas de Jesús en cada festividad importante. Tenja se encogió de hombros. A mí me da lo mismo. Bueno, en realidad lo del plus ultra fue un poco más sincero, pero decir y dejé que la chica psicópata tocara el filete de 5 dedos con mi mano requeriría más explicaciones de las que Tenja estaba dispuesta a compartir. Redestro rugió, finalmente renunciando a los ataques a distancia a favor de posar, mientras una serie de drones llegaban al campo de batalla y envolvían al hombre como una armadura ensamblada a partir de esas partes. Bueno, el primer pensamiento de Tenja fue armadura, pero después de que se ensambló por completo a su alrededor, la palabra mecha parecía un poco más apropiada. Miren. El mecanismo de presión de acero amplificador de carga patentado por Detnerat, claustro. Envolturas flexibles que le recordaron a Tenja la bufanda de captura del señor Aizawa envuelta alrededor de la cabeza del ejecutivo, haciéndolo parecer un pájaro momificado antes de que un casco lo cubriera. Su voz estaba apagada, pero aún comprensible mientras gritaba a través de las ataduras. Esto amplificará mi superpoder a nuevas alturas. Estrés. 150% los pistones superfluos en la armadura se deprimieron, revelando su propósito. Poner deliberadamente presión adicional sobre el usuario. O eso estimulantes de combate, pero no habría tantos si fuera eso. Tenja estaba seguro. Así que era aún más absolutamente imparable. No era gran cosa. Tenja revisó la integridad del respaldo que estaba usando. Las placas de armadura de la torre MiG parecían bastante deterioradas, cualquier ataque posterior probablemente comenzaría a golpear cualquier defensa adicional que existiera. Con un cálculo rápido, una parte de la armadura se volvió invisible, revelando que había capas adicionales de fortificación en el vestíbulo. Cancelando esa fórmula, Tenja esperó pacientemente a que terminara la secuencia de transformación de Redestro, calculando el método óptimo de ataque una vez que se reanudaran las hostilidades. Deku parecía haberse unido a la batalla más cerca del edificio de la dieta, los leales del Ejército de Liberación de Meta, siguiendo el ejemplo del lunático al que se enfrentaba Tenja. Tenja estaba comenzando a sospechar que no llegaría ayuda mientras Tenja pudiera mantener a este loco contenido. Finalmente, la armadura terminó de ensamblarse alrededor del villano, y luego llegó el momento de la jactancia habitual. Tiembla de miedo, ya que ahora te enfrentas al equipo de apoyo definitivo. Bueno, eso es suficiente. Tenja ejecutó su plan de ataque, disparando todo el cargador de balas. Las balas se hundieron en cada uno de los propulsores de cohetes de las piezas de la armadura, de las que Redestro tan amablemente le había informado a Tenja al ensamblarlas a plena vista, y detonaron en su interior, destrozando todo el aparato de manera irrevocable. Redestro cayó hacia adelante, su montón de chatarra de varias toneladas se desmoronó a su alrededor mientras Tenja sonreía, permitiendo que su imagen frente a Redestro reflejara la expresión que de otra manera no podría ver, ya que la verdadera posición de Tenja estaba detrás del villano boca abajo. Lección 1 en equipo de apoyo de combate. Hazlo más duradero que la persona dentro de él. Si no puedes, no hagas armadura. El tema era un poco más complejo que eso, pero era suficiente. Era un gasto bastante grande destruir a Claustro, pero a Tenja todavía le quedaban un poco más de la mitad de sus motas.
aún lo suficiente para hacer cualquier cantidad de cosas. Redestro rugió una vez más, un sonido lúgubre que ya no se parecía al de los gritos de una persona. En cambio, su tono y los jirones de su armadura distorsionaron el sonido en algo que sería perfecto para un anime de terror. Con una velocidad nunca antes vista, el bruto se lanzó hacia atrás, y todo lo que Tenja pudo hacer fue ejecutar su supermovimiento secreto, mientras volaba hacia arriba desde el salvaje uppercut. Tenja agradeció a Kirishima, quien ayudó en el desarrollo del búnker plateado, sincronizando con precisión su refuerzo físico con el impacto de un ataque que no se podía esquivar. Incluso los golpes de Olmig podían bloquearse, una vez. El dolor floreció en los brazos de Tenja, ya que incluso con el aumento de su durabilidad más de 1000 veces, la fuerza masiva de Redestro dejó una marca. Aún así, una de las principales ventajas de la técnica es que no agota toda su reserva de motas, así que cuando su cuerpo comenzó a disminuir la velocidad debido a la atracción de la gravedad, Tenja hizo girar la fórmula de vuelo y se agachó hacia la ventana curiosamente abierta en la torre Migut. Joven de Guchilla, dijo Olmig desde su posición arrodillado en el suelo, agarrando una herida sangrante en su costado. ¿Estás herido, Olmig?, cuestionó Tenja. Se veía peor de lo que Tenja lo había visto jamás, su respiración era entrecortada y sus ojos muy abiertos por el pánico. Estoy bien, activé el búnker plateado a tiempo. Es solo un moretón. Ah, eso significaría que no puedes seguir luchando. Olmig observó antes de toser. Ah, pensé que había terminado con eso, murmuró mientras miraba la saliva sangrienta en su palma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Yotsubashi está luchando contra ti? Tenja frunció el ceño, mirando hacia abajo, donde Redestro una vez más decidió hacer su propio terremoto. Es un villano, aparentemente. Se hace llamar Redestro y se ha vuelto completamente loco. El ejército de liberación de Meta vive, pero su plan fue frustrado por su camarilla Belli, que pasó en lugar de fallar. Olmig asintió con la cabeza en comprensión. Redestro está bastante molesto conmigo, como resultado. Ya veo. Hoy trabajé demasiado tiempo, estoy más allá de mi límite. Pasé la mayor parte de la mañana respondiendo a los informes de Gigantomachia, pero eran simples dobles. Olmig tosió una vez más. Cientos de muertos, y todo por nada. Nunca imaginamos que la liga sería tan audaz, como para atacar directamente la torre Migut. La derrota de Gigantomachia por parte de Redestro fue afortunada, sí, estuvo de acuerdo Tenja. Pero sin que yo enfoque su atención, es probable que pronto intente pasar a otros objetivos, como la dieta, o tal vez el Palacio Imperial. Sería un suicidio, insistió Olmig, agarrando la mano enguantada de Tenja con la suya. Tenja se preguntaba dónde le había dado a Olmig la impresión de que Tenja atacaría a Redestro en esta condición. Lo haría. Tenja estuvo de acuerdo. Tenja se inclinó un poco más, encendiendo el telémetro de su casco. Tal vez podría distraerlo un poco más con algunas burlas y distracciones. Ya veo, dijo Olmig, resignado. Porque después de tanto buscar, solo después de eso me encuentro con jóvenes héroes tan maravillosos. Tenja se sonrojó. ¿Qué? Tratar de encontrar una manera de contribuir sin arriesgarse era más bien un movimiento mínimo, porque Olmig te estaba diciendo algo así. Si bien no puedo arrepentirme de mi decisión, ni debería, tal vez esto asegure tu regreso seguro. Olmig le quitó el guante a Tenja y agarró la mano de su estudiante con la suya. La flema sangrienta hizo que la experiencia fuera menos que placentera. Pero entonces el brazo del viejo héroe comenzó a vibrar y a brillar dorado con el poder de One for All, y el poder comenzó a fluir por el brazo de Tenja, pasando de dorado a plateado mientras Tenja podía, por una vez en su vida, sentir que su don aumentaba en poder. Olmig sonrió, y ese gesto se sintió como si sostuviera el peso de una multitud de seguidores que lo vitoreaban. Tenja saltó por la ventana, lanzándose hacia el villano, infinitas posibilidades destellando en su mente. Redestro hizo una pausa en sus continuos golpes en el suelo, miró hacia arriba y lanzó una ola de energía negra que era 3 veces más grande que las otras opciones. Tenja usó una barrera en forma de cuña para crear una abertura, lo que permitió que miles y miles de motas se agotaran a medida que el ataque difuso las salpicaba. En un instante imperceptible, la llama de One for All restauró la reserva de Tenja. Por el entrenamiento con Midoriya, Tenja sabía que esta batalla estaba siendo pagada por el estrés masivo que le causaba tener un segundo don en su cuerpo. Si bien los rastros eran pequeños en Togata, Recover Eagle inspeccionó minuciosamente las señales y supo que esos días de sostenerlo le pasaron factura a su salud a largo plazo. Como tal, era prudente usar este poder rápidamente, en lugar de retrasarlo innecesariamente.
por lo tanto, guiar sus propios pies para impactar a Redestro directamente en la cara mientras usaba una combinación de fórmulas para hacer que ese impacto fuera mayor que incluso una división de plata. Fue un intento honesto de noquear al villano, en lugar de, como algunos podrían acusarlo, fanfarronear. Tirando los presupuestos de motas al viento, Temja formó una fórmula de espada en la montura de bayoneta de su rifle y comenzó a cortar grupos de músculos importantes en los brazos del villano derribado, evitando que detuviera a Temja de continuar poniendo su peso amplificado en la cara y el cuello del hombre. En segundos, Temja sopló más poder del que normalmente habría hecho en una semana, e incluso entonces, Redestro aún reunió la fuerza para arrojar a Temja lejos del suelo con sus piernas y su núcleo. Jadeando, Redestro le dio a Temja una mirada siniestra. Mientras su mente regresaba a él, su ki surgía a su alrededor con impaciencia. Podrías haber sido un príncipe del Japón liberado, con un superpoder como ese. Eso es lo que no entiendes, Redestro. Temja dijo, mientras observaba cuán efectivamente el ki de Redestro podía restaurar sus heridas. Su cuello estaba completamente recuperado, pero sus brazos todavía estaban flácidos. Si no das nada más que vagas promesas de salvación, solo reclutas a los desesperados para tu causa. No tienes poder sobre alguien como yo, que se apoderará de su cómoda vida con sus propias manos. Bueno, estaba el obvio poder de su Kirk, pero las heroicas lecciones de retórica de Olmig estaban dando sus frutos ahora. El Kirk de Redestro se espesó una vez más, recuperando la densidad que había acumulado de su equipo de apoyo. Te mostraré poder. Sus brazos todavía luchaban por moverse, mientras acumulaba poder alrededor de su boca. Ejército de uno. Blitzkrieg, Temja dijo antes de activar la fórmula, lanzándose hacia adelante con su fórmula de bayoneta lista, la hoja brillante con el poder de uno para todos. Comenzó cortando las mejillas del hombre, arruinando el poder que estaba construyendo y haciendo que explotara en su cara. Antes de que la detonación pudiera terminar, Temja cortó todos y cada uno de los grupos musculares de los brazos y piernas del hombre, teniendo cuidado de apuntar solo a las partes que podrían sanar naturalmente y evitando las arterias principales. El villano se desplomó, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se encogió de nuevo a su tamaño normal. Algunos, como su propio padre, llamarían tonto a Temja por tomarse tantas molestias para asegurarse de que no solo su objetivo viviría, sino que eventualmente se recuperaría por completo incluso sin habilidades curativas especializadas. Temja podía imaginar fácilmente la aprobación de Olmig, por la única razón por la que uno necesitaría hacer tal cosa. Era un héroe. Hoy. Eso no era solo una palabra. Fin del capítulo 40.